La Revolución Mexicana, además de ser un movimiento social que transformó profundamente la manera de vivir, de ser y sobre todo el proyecto social y político del país, desde el punto de vista jurídico, tiene unos elementos apasionantes. Eh, es curioso que en un movimiento social de esta naturaleza, el derecho haya tenido un peso tan marcado, sobre todo con un personaje para mí admirable en todo el proceso revolucionario, que es Venustiano Carranza. Venustiano Carranza no era abogado, pero encabeza la lucha desde un punto de vista jurídico, primero contra Victoriano Huerta y luego todo lo largo del proceso revolucionario hasta culminar con la Constitución del 17, que además tiene otro mérito que quizá fue lo que lo llevó a la muerte, a su asesinato, que es el único que tenía un espíritu antimilitarista del proceso revolucionario. Él nunca se hizo llamar el general Carranza, ni se vistió de verde, ni se puso las estrellitas y el águila de la jerarquía militar. Él siempre fue el primer jefe, el jefe de Venustiano Carranza, el presidente constitucional, pero nunca coqueteó con la estructura militar. Lo que sí hicieron todos los demás participantes en el proceso revolucionario, aun los que nos puedan caer mejor o peor, eh, por simpatías o por aversiones ideológicas, todos entraron a ese esquema, bien de academia algunos, o bien de la milicia hecha sobre el campo de batalla otros. En abril de 1913, Victoriano Huerta eh, toma preso al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, después de una batalla en la Ciudadela y en el Palacio Nacional, los obliga a renunciar y una vez que han renunciado, él por medios jurídicos llega a la presidencia de la República. En ese momento, Venustiano Carranza, que es gobernador de Coahuila, expide el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe tiene cuatro puntos fundamentales. Primero, derrocar a Victoriano Huerta, el cual es un asesino, es un canalla, es un usurpador, como dice Carranza, aunque desde el punto de vista de haber llegado al poder siguió los vericuetos jurídicos. En segundo lugar, restablecer la Constitución del 57, que considera que ha sido violentada. En cuarto lugar, Coahuila y él como gobernador se sale del pacto federal. Coahuila no puede pertenecer a un estado federal como el mexicano, en el que el presidente de la República atenta contra la libertad y contra la idiosincrasia de la propia nación. Y por último, le declara la guerra al gobierno federal para terminar con la dictadura de Victoriano Huerta. La vida de Madero y Pino Suárez son trágicas, son protegidos por el cuerpo diplomático, fundamentalmente por el embajador de Cuba, Márquez Sterling, que está con Madero y con Pino Suárez hasta el momento en que aceptan firmar la renuncia y en ese momento él piensa que ya que renunciaron no corre peligro su vida, pues ya no tiene ningún objeto matarlos, ya tiene la renuncia en su poder Huerta y se equivoca. Son sacados del Palacio Nacional, llevados a la cárcel de Lecumberri y en el momento de bajar del coche, arguyendo que trataron de huir, son asesinados a la entrada de la cárcel. Eh, Otro embajador, no, que no era embajador, otro diplomático encargado de negocios de Japón, se portó extraordinariamente bien con la familia Madero. Se fue al castillo de Chapultepec con el coche diplomático, eh, tomó a toda la familia del presidente Madero y se la llevó a la legación japonesa, donde los protegió hasta que pudieron salir hacia Cuba. Pero bueno, al margen de esto, empieza la lucha armada que llevará muchísimo tiempo. Jurídicamente se apoya Carranza y los revolucionarios con el Plan de Guadalupe. Eh, la, eh, la lucha, las batallas se van sucediendo una a otra, pero hay dos hechos internacionales que son muy importantes y que vale la pena reseñar.
los americanos veían con buenos ojos el gobierno de Carranza o la caída de Victoriano Huerta. Y entonces, eh, arguyendo un pequeño incidente de marinos norteamericanos en el puerto de Tampico, de un barco americano Dolphin, que bajan a tierra, se emborrachan y son detenidos por la fuerza pública mexicana, inmediatamente puestos en libertad. Los Estados Unidos exigen un desagravio a la bandera norteamericana en Tampico. Huerta acepta y se hace una ceremonia en la plaza principal de Tampico con las dos banderas, con la americana y con la mexicana, lo que no satisface a los americanos y exigen que sea solo a la bandera norteamericana y los honores a la bandera norteamericana, a lo que no acepta Huerta, y entonces en castigo invaden Veracruz. La invasión de Veracruz favorece a las fuerzas revolucionarias porque por Veracruz entraban las armas que auxiliaban a las Fuerzas Armadas de Huerta. Sin embargo, el encargado de las relaciones diplomáticas del movimiento revolucionario, Isidro Fabela, presenta una nota de protesta muy violenta contra los Estados Unidos. Tan es así que la prensa norteamericana se lanza contra Carranza y contra México, diciendo que Carranza es un soberbio presuntuoso que no reconoce la ayuda que le dan los americanos. Eh, Esto no impide que la protesta mexicana siga los 6 meses que dura la invasión norteamericana en Veracruz. Otro hecho que se produce un año después es cuando en enero del 15 Carranza expide las leyes agrarias, las primeras leyes realmente de derechos sociales que tendrá el proceso revolucionario, que luego se incorporarán a la Constitución. eh, Son unas leyes que facultan al Estado para intervenir en la propiedad privada de mexicanos y de extranjeros, sobre todo en materia de latifundios. Y el representante no estaba reconocido oficialmente el gobierno de Carranza, el representante diplomático de Estados Unidos le pide una audiencia a Isidro Fabela, que era el oficial mayor encargado del despacho de Relaciones Exteriores, y le dice: señor secretario, los Estados Unidos ven con mucha preocupación las leyes que se van a expedir mañana. Y le quiero decir que presentamos nuestra más firme protesta, y Estados Unidos considera que si esas leyes son aplicadas a ciudadanos norteamericanos, desde ese momento los Estados Unidos tienen el derecho para intervenir en México e impedir que esas leyes apliquen y afecten a ciudadanos norteamericanos. Favela, en un acto verdaderamente extraordinario, dadas además las circunstancias, le dice: mire usted, señor embajador, si yo fuera un mexicano común y corriente, me pondría de pie y lo sacaría a patadas de mi oficina. Pero como soy el representante de la diplomacia de la Revolución Mexicana, simplemente tengo por no presentada su nota diplomática. Tenga usted muy buenas tardes. Y con eso da por terminada la entrevista. Esto da una muestra del talante que tuvo Isidro Fabela en esos momentos y que luego tendría en la defensa en los hechos previos y durante la Segunda Guerra Mundial, de la defensa de Austria, de China, de Etiopía, de la República Española. Fue cuando México adquirió el prestigio internacional que duró prácticamente el resto del siglo XX y lastimosamente se ha ido gastando de manera innecesaria. El proceso revolucionario sigue contra Huerta hasta que Huerta en el año 15 renuncia. Ya queda entonces en solamente las fuerzas revolucionarias con fricciones entre ellos. Carranza piensa que reuniendo a los jefes militares, principalmente Pascual Orozco, Villa, Zapata, se podrá llegar a un acuerdo y evitar que las luchas internas ahora entre los revolucionarios sigan avanzando. Los convoca en la Ciudad de México y Villa se niega. Cree que en la Ciudad de México puede ser una ratonera y puede significar un peligro para ellos. Entonces eligen la ciudad de Aguascalientes y se reúne la convención de Aguascalientes.
En contra de lo que pensaba Zapata, las divisiones aumentan, el caos entre los revolucionarios es muchísimo más marcado y más profundo. Eligen un otro presidente de la República, Roque González, en contra de Carranza. Carranza termina con el pacto que él había pensado que se podía llevar a cabo entre todas las fuerzas revolucionarias y se reinicia la lucha armada ahora entre las fuerzas revolucionarias. Hay que señalar que en este periodo, este último año de revolución, entre el 15 y el 16 o finales del 14 y todo el 15, es cuando hay más muertos en la Revolución Mexicana. Fueron mucho más violentas las batallas celebradas entre los propios revolucionarios que las que se celebraron entre los revolucionarios y Victoriano Huerta. La lucha continúa a principios del año 15. Ya Zapata y los sonorenses y sus generales sonorenses, encabezados fundamentalmente por Obregón, se hacen dueños de la situación y se toma todo el país desde el punto de vista militar y se llega a un acuerdo con los demás líderes revolucionarios que irán muriendo uno a otro, irán desapareciendo del panorama político, pero ya termina la parte bélica de la revolución y empieza esa otra parte que yo podría llamar la etapa jurídica. Aquí Carranza se encuentra con un dilema. Él al expedir el plan de Guadalupe plantea como el primer punto la necesidad de restablecer la Constitución del 57. Luego hay unas primeras reformas al plan de Guadalupe en el que dice que hay que incorporar los derechos sociales a la Constitución o si no a la Constitución, que el gobierno debe de proteger a los desvalidos económicamente y unas segundas reformas en las que dice que tiene que haber un Congreso para reformar la Constitución. El dilema de Carranza es, si hay que expedir una nueva Constitución, está incumpliendo con el plan de Guadalupe original que le dio base jurídica para llevar a cabo la revolución. Y si por el contrario establece la Constitución, deja insatisfechas todos esos deseos de cambio social que percibió a lo largo de toda la lucha armada y en la totalidad del territorio nacional. Los obreros, sobre todo los campesinos, y la necesidad que se vio patente, sobre todo por el general Mújica, de la educación, eh, requiere una cirugía de fondo al sistema jurídico mexicano. Carranza se asesoró, yo creo que por los tres mejores juristas del siglo XX mexicano, o por lo menos de la primera parte del siglo XX mexicano. En el punto de vista internacional, ya hemos hablado de Isidro Fabela, un hombre excepcional desde cualquier punto de vista, y dos que lo asesoraron políticamente cuando Fabela salió al exterior, primero a establecer relaciones diplomáticas en el Cono Sur y luego en Europa, en Francia, España y Alemania, fundamentalmente, que fueron José Natividad Macías y Luis Cabrera. Es un honor para la Facultad del Derecho que los dos hayan sido posteriormente directores de la Facultad de Derecho. Y ellos le dan una salida jurídica y política que desde luego satisface la duda de Carranza. Por un lado, reformar la Constitución y por otro lado, restablecerla. La Constitución de 1857 establecía en su texto el procedimiento para ser reformada. Entonces, no había que convocar a un Congreso Constituyente para reformarla. Sin embargo, él convoca al Congreso Constituyente para reformar la Constitución. O sea, no para seguir el procedimiento normal que se seguía para una reforma constitucional, sino dada la importancia de las reformas que iba a llevar a cabo, que fuera un Congreso Constituyente. Entonces convoca a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, en lo que era el Teatro de la República, donde había sido juzgado Maximiliano junto con Miramón y Mejía.
y se reúnen los diputados. El primer problema que tenemos con el Congreso Constituyente es la legitimidad. Se envía la convocatoria a todos los jefes políticos de los estados para que se elijan a los diputados constituyentes. En un momento en que el país acababa de terminar una revolución armada de 6 años de manera violenta que había dejado muchísimos muertos y que el país estaba completamente desarticulado social y políticamente y hasta físicamente, las carreteras, los ferrocarriles, todo estaba afectado. La realidad es que la designación de los diputados constituyentes recayó en manos de los jefes políticos de los estados. Jefes políticos que además ninguno era electo. Todos se habían hecho de la dirección o de la gobernatura de los estados por diferentes maneras, pero nunca a través de las elecciones. Ellos designan a los diputados que empiezan a llegar a la capital, a Querétaro, para discutir eh, las modificaciones a la Constitución. Y la segunda problema es la integración del Congreso Constituyente. Los diputados empiezan a llegar, la premura que tiene Carranza es promulgar la nueva Constitución o las reformas a la Constitución el mismo día en que había sido promulgada la Constitución del 57, es decir, el 5 de febrero, y entonces empiezan las sesiones sin que hayan llegado todos los diputados. Es más, el último diputado se acredita el 4 de febrero, el día antes de que se promulgue la Constitución, y llega simplemente para asistir al juramento de la Constitución o a la promesa de la Constitución. Entonces, la legitimidad de la integración del Congreso Constituyente está en duda. La conformación del Congreso Constituyente fue aproximadamente un 20-25% de abogados, entre un 25 y un 30% de militares de carrera o de militares que habían hecho la carrera militar a través de los campos de batalla, y el resto de todo tipo de actividades, obreros, campesinos, funcionarios públicos, funcionarios de otro nivel que habían participado en la Revolución Mexicana o que eran afines a los jefes políticos de los estados. Carranza, consciente de que una constitución no solamente es un texto jurídico, que evidentemente es un texto jurídico y es el eje de un sistema constitucional, presenta al Congreso Constituyente lo que él cree que debe ser las reformas esenciales de la Constitución. Aquí se plantea él que los derechos sociales, lo que a partir de entonces se llamarán como derechos sociales, que es el derecho del trabajo, el derecho agrario y el derecho a la educación, deben de plasmarse y el Estado debe de tener facultades para proteger a quienes, por sus circunstancias económicas, obreros y campesinos sobre todo, necesitaban eh, que su contratación no estuviera sujeta a la libre lucha del mercado entre los que más tenían, que evidentemente eran los capitalistas, y los que menos tenían y tenían que acceder a las presiones del dinero eran obreros y campesinos. eh, y plantea en su proyecto constitucional modificar el artículo 73 constitucional. El artículo 73 constitucional en el proyecto de Carranza establecía que el Congreso debía de tener facultades para legislar en materia agraria, en materia del trabajo y en materia de educación. El proyecto llega a la pleno del Congreso, y ahí, a pesar de los abogados Macías y Cabrera de Carranza, que promueven porque se reforme el artículo 73, la gran mayoría, sobre todo los militares que estaban en el Congreso Constituyente, que exigen que esos derechos no solamente sean una facultad del Congreso legislarlo, sino que la Constitución debe de establecer cuáles son, cómo son y la forma de llevarlos a cabo, para evitar que una ley secundaria pudiera modificarlo. La oposición a esto es inmensa.
así como la defensa. La prueba está que salen adelante. Por ejemplo, cuando se discute el artículo tercero constitucional, el general Mújica desde la tribuna dice: México, al legislar en materia educativa, se enfrenta a su futuro. El futuro de México es la educación. Y cuando se habla de establecer derechos al trabajo y derecho a la tierra y la posesión de la tierra y las limitaciones a la libertad del trabajo, los diputados opositores dicen que establecer eso en un texto, como eran todos los textos hasta ese momento liberales, era lo mismo que poner en una iglesia un Cristo con un par de pistolas, o sea, un adefesio fuera de la naturaleza y fuera de la lógica jurídica. Sin embargo, esto prospera, se establecen los derechos sociales y es un timbre de honor para México haber sido el primer país del mundo. Aquí sí vale la pena señalar que ese estado de liberal que había surgido con la Revolución Francesa, de dejar hacer, dejar pasar, laissez-passer, laissez-faire, de los franceses, aquí se ve modificado por una concepción nueva del Estado, el estado de bienestar, el Estado que debe de proteger a los ciudadanos para que en el ámbito de sus actividades económicas sean protegidos y puedan tener un tipo de relaciones mucho más justas. 2 años después, en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, será Alemania en la Constitución del Weimar la que establecerá los derechos sociales en Europa, y 10 años después, la Constitución Española de 1931 lo volverá a establecer en la Constitución Republicana. Ya habrá que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial en las constituciones de todo el mundo que surgen a partir de 1945, cuando ya todas las constituciones tengan un capítulo de derechos sociales. Eh, Esto que al principio parecía un adefesio jurídico se ha convertido en la esencia de los estados de bienestar. Pero bueno, ¿qué pasa entonces en México con estas reformas? El día 4 de noviembre llega Carranza a Guanajuato, le presentan el proyecto de constitución. Él no está de acuerdo con las reformas que se han hecho. A pesar de eso, yo creo que por esa vocación jurídica de jurista que tenía él, la acepta y la promete en en el Congreso junto con todos los diputados. Aquí hay una cosa curiosa. Ya vimos que la Constitución del 57 tuvo un texto original. Con la muerte de Juárez se incorporan las leyes de reforma, una reforma de fondo. Con la llegada de Miguel Lerdo de Tejada se establece la vicepresidencia y el Senado de la República, y Benito Juárez todas las reformas para su reelección. ¿Qué estamos en el 5 de febrero de 1957? ¿Con la Constitución del 57 modificada o con una nueva Constitución? Estos eminentes juristas nos dejan con una duda histórica, porque si vemos el texto, la portada de la Constitución, dice que se promulgan estas reformas y adiciones a la Constitución de 1857. Esto pasa el 5 de febrero. Y al día siguiente, el 6 de febrero, aparece la fe de ratas de la Constitución. La fe de ratas era un documento que salía en todas las leyes prácticamente, que ya afortunadamente con los nuevos medios de, de transcripción de textos han desaparecido, que eran los errores, señalar los errores de dedo que había habido en una transcripción. Y la fe de ratas se publica en el Diario Oficial de la Federación como fe de ratas de la Constitución de 1917. Entonces, cada uno de nosotros libremente puede elegir si piensa que está regido por la Constitución del 57 modificada o con la Constitución del 17 nueva. Esto, que no deja de ser un aspecto formal, sí es muy importante para el proyecto político de la Revolución Mexicana. eh, la Constitución mexicana de 1917 establece ese estado de bienestar que México pretende
para su desarrollo político y para su desarrollo económico. Eh, Asume la presidencia Carranza, es presidente de la República hasta el año 19 sin ningún problema, y el año 20 tiene que haber elecciones. Eh, el hombre más fuerte del país es Álvaro Obregón, que quiere ser presidente de la República. Carranza, por el contrario, él quiere que sea un civil y piensa que el embajador de México en Estados Unidos sea el candidato ideal. Eh, Flor de Té, porque era un hombre que tenía muy poco carácter y era conocido en los medios políticos como Flor de Té. Él se inclina por su embajador, hay una sublevación de los militares. Carranza deja la capital de la República y se va rumbo a Veracruz, y a mitad del camino es parado el tren donde es asesinado. Aquí tenemos ya el texto definitivo de la Constitución que nos rige hasta ahora. La Constitución mexicana de 1917 plasma, yo creo que de manera definitiva, las decisiones jurídico-políticas fundamentales del Estado mexicano. Yo creo que a partir de ella, todos los mexicanos estamos, eh, todos los mexicanos, es mucho decir un absoluto, pero la inmensa mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en vivir en una república presidencialista, con división de poderes, con garantías individuales, garantías sociales, con el esquema de gobierno que tenemos. Desde luego, ha habido infinidad de reformas que a muchos nos hace pensar en la necesidad de una nueva constitución. Yo me opongo abiertamente a esta segunda posición porque yo creo que una constitución nueva se justifica cuando esas decisiones fundamentales se ven afectadas por cualquier razón, sean por hechos violentos o por evolución de la sociedad y una monarquía pretende convertirse en república o un régimen federal en central o central en federal o un estado como Checoslovaquia se divide en dos. Y no veo yo que en estos momentos en México suceda nada de estas dos circunstancias. Yo creo que la aceptación general de la estructura de gobierno es aceptada por todos los mexicanos. Y desde el punto de vista práctico, tampoco veo un grupo colegiado capaz de tener una idea clara de un nuevo texto constitucional que pudiera mejorar sustancialmente el actual. Sí es verdad que hemos tenido muchísimas reformas, más de 400 reformas, y depende cómo se quiera hacer la contabilidad, por decreto o por ley o por artículo o por párrafo o cualquiera que sea el procedimiento para contabilizarlo numéricamente, la esencia de las reformas constitucionales es completamente distinta al texto original. Y yo creo que para bien. En el texto original, las mujeres no tenían derecho al voto, los municipios tenían muchas menos atribuciones que ahora, hay muchísimas actividades que no estaban reguladas y que por el desarrollo de la ciencia han ido mejorando, como la energía nuclear o los asentamientos humanos o la biodiversidad, que eran materias que obviamente no estaban contempladas en el año 17 y que ahora sí lo están. También es verdad que hay muchas reformas que están muy mal redactadas. Y aquí sí es una cosa curiosa. Las peores reformas que se han hecho, las peores redactadas, hasta desde el punto de vista gramatical, han sido por los presidentes juristas, por los presidentes que han sido abogados y han llegado, o los abogados que han llegado a la presidencia de la República, han hecho reformas que han carecido hasta de la mínima lógica gramatical. Pero bueno, sí se puede hacer una adecuación del texto constitucional para mejorarlo. Aunque también es verdad que una constitución no es un texto educativo, no, no está hecho para que los alumnos entiendan el funcionamiento, está hecho para que funcione el Estado. Y si para que funcione bien el Estado tiene que haber una ley secundaria
que precise lo que dice la Constitución, no hay que entrar a un proceso de reforma constitucional propio. Entonces, desde mi punto de vista, si se plantea en qué momento estamos de la Constitución, bueno, yo creo que tenemos una vida constitucional desde 1857 que se ha ido enriqueciendo, se ha ido solidificando y se ha ido depurando. Que estamos en un momento en el que los ataques al texto constitucional son curiosamente y de manera no comprensible por el aparato gubernamental y no por fuerzas ajenas al gobierno. Sí creo que todos debemos defender en el ámbito de nuestra actividad y de nuestra posición, la necesidad de proteger a la Constitución, de restaurarla en sus términos más precisos y en defender sobre todo la esencia que son las garantías individuales, los derechos sociales y la posibilidad de participación en la vida política, que es la esencia de la democracia. La democracia no es solamente elegir a quienes nos van a gobernar, que sí es una parte, no es tampoco el poder ser electo, que es otra parte, sino es que los que no están en el gobierno podamos participar libremente y dar nuestras opiniones en las decisiones gubernamentales. Esto que a muchos vemos con temor por ciertos rasgos que no nos son alentadores, sí creo yo que debemos alentar el fortalecimiento democrático y la participación popular en todos los asuntos del Estado y en el fortalecimiento de nuestra vida constitucional. Muchísimas gracias.